SER Podcast. Tenemos muchas ganas de empezar, pues porque es un nuevo curso y ya vamos a pasar a la ESO. Tenemos que seguir con las mascarillas, no hay otra opción. Me gusta aprender cosas. Quiero que empiece el curso porque este año paso a segundo de primaria. Detrás de estas voces sigue faltando dinero. La razón por la que quiero seguir yendo al cole es porque no he visto a algunos de mis amigos en todo el verano. El balance económico de esta vuelta al cole es falta dinero público y empieza a exigir demasiado dinero privado. Así que hoy hacemos balance de este gasto educativo. Porque desde el año 2010, cuando llegamos a tocar techo en el gasto que el país dedicaba a educación, desde el año 2010 no nos hemos recuperado. Entonces llegamos a gastar casi un 5% del PIB en educación. Hoy esa promesa, el 5%, es la promesa de este gobierno para 2025. Es decir, vamos a tardar aproximadamente 15 años en recuperar un nivel que tampoco era óptimo, hace ya más de 10. No nos hemos recuperado de la crisis anterior y volvemos al colegio post-pandemia con todavía muchas carencias. El discurso de reforzar lo público se ha quedado solo en discurso. Muchas autonomías están ahora mismo escatimando el dinero. De hecho, de aquel 4,95% que llegamos a gastar en el año 2010, estamos hoy en el 4,27%. Y esto tomando datos de 2019, porque hay un retraso endémico en la publicación de todo esto. Estamos 9.000 millones por debajo de donde llegamos a estar. No nos hemos recuperado de la crisis anterior y llegamos a la crisis del COVID. Esta es la situación de nuestro sistema. La comparación de nuestro sistema es todavía más triste. España está por debajo del gasto por alumno, peor que Portugal, peor que Italia, peor que Irlanda, peor que la media de la Unión Europea y peor que la media de la OCDE. Esta es la carencia más que extraordinaria que vivimos en términos de educación. Y con todo esto, la protesta hoy es de los educadores, porque hoy denuncian faltan profesores, obviamente porque falta dinero. De hecho, faltan 12.500 profesores que se establecieron como refuerzo durante la pandemia y que caen ahora en esta etapa más o menos de nueva normalidad. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. En total, las comunidades autónomas han contratado para este curso a casi 27.500 docentes extras, según los datos recopilados por las emisoras de la SER. Eso supone que habrá en las aulas 12.500 profesores de refuerzo menos, un 31% menos de los hasta 40.000 que llegó a haber el curso pasado para garantizar los grupos reducidos de 20 estudiantes. La ministra y los consejeros autonómicos acordaron volver a partir de este septiembre al número de alumnos por aula previo a la pandemia ante la mejora de la situación sanitaria, y eso permite prescindir de parte de estos docentes para desdoblar grupos, aunque paradójicamente habrá más alumnos con clases presenciales, porque esa será la norma también en secundaria. Esta es la situación general, pero por comunidades autónomas hay diferencias significativas. Solo hay dos que han aumentado la contratación de profesores, Cantabria y la Comunidad Valenciana. En otras 8, los refuerzos se mantienen igual que el curso pasado, aunque con más alumnos que atender, y en 7 se reducen. Las que más recortan, Murcia, Andalucía y Madrid. La situación tiene primero un impacto académico evidente. Con menos profesores, las ratios de profesor por alumno aumentan. Obviamente hay un impacto, dicen los directores de colegios públicos. Vicent Mañés. Vamos a volver a ratios prepandemia y si no disponemos de los mismos recursos o más, no podremos trabajar de la misma manera que lo hicimos. Todavía no hemos acabado de recuperar, tal vez los aprendizajes sí, pero las condiciones emocionales y el ritmo de trabajo y los hábitos de trabajo a los que nuestro alumnado estaba acostumbrado no los hemos recuperado todavía, y eso es una tarea que tenemos que acometer este año. Pero esto además puede desembocar en un problema económico, porque sigue faltando dinero, siguen faltando 9.000 millones a un sistema educativo ante el que institutos, profesores y educadores dicen la única forma de presionar va a ser esta. Los jóvenes no vamos a aceptar que se desmantele la escuela pública. ¡Con nuestro derecho! ¡No un negocio!
La Plataforma Estatal por la Educación Pública anuncia ya movilizaciones. Que necesitamos estudiar. Así que la calle sale más barato hacer subcontratas. puede ser la respuesta a esa falta de 9.000 millones en el sistema. Ponerle un nombre nuevo a sus viejos planes de toda la vida, que son recortar, privatizar y acabar con la educación pública. Esto es la parte macro del sistema. Sigue faltando dinero, siguen faltando 9.000 millones. La crisis anterior todavía no nos ha devuelto a donde estábamos. Y esta crisis posterior tampoco. Esa, insisto, es la parte macro, la parte de la economía en general. A todo esto hay que sumar una parte micro. Si ustedes están volviendo hoy al cole, ya saben que cuesta más. Si ustedes llevan años volviendo al cole, ya saben que cuesta mucho más. Tan mucho más que es un 50% más que hace 10 años. Ese es el gasto familiar, el gasto privado en la vuelta al cole. Las familias que antes gastaban 100, hoy gastan 150. Un 50% de incremento en una década, con un gasto medio de casi 1.700 euros por alumno. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Los datos son así de apabullantes, 50% más de gasto entre las familias. Sí, son datos del Instituto Nacional de Estadística y dicen que los hogares españoles, las familias, gastaron en el último curso del que hay datos, que es el 2019-2020, 19.811 millones de euros de manera global en la educación de sus hijos. Es prácticamente un 50% más de los 13.000 millones que se habían gastado a principios de esa década. Por cada estudiante, el gasto se ha incrementado entre el año 2011 y 2019 un 31%. De los 1.200 euros de media por estudiante que gastaban los hogares, hemos pasado ahora a prácticamente esos 1.700, en concreto 1.649. Es decir, que mientras la inversión pública bajaba, el gasto que soportan las familias ha ido creciendo. ¿Y a qué se destina ese dinero que gastan las familias? Pues según esta encuesta del INE, 1.300 euros de media son para los gastos en la escuela: matrícula, clases, servicios de comedor y actividades extraescolares. Los otros 335 euros son en gastos para la escuela. Esto incluye uniformes, libros de texto, papelería, libretas, lápices, etc. Para libros de textos, por ejemplo, la media de gasto es de 167 euros. 167 euros libros, 335 gasto escolar y todo lo demás, matrículas, etcétera. Exactamente, ese es el reparto. 1.300 euros de media son los gastos de la matrícula, que de media se acerca a los 1.000 euros. Los servicios de comedor es el segundo concepto al que se destina más dinero las familias españolas en ese curso 2019-2020, y a partir de ahí, dentro de los gastos que no son dentro de la escuela, que son esos gastos que llamábamos para la escuela, la mayor cuantía es para los libros de texto, para la que se destinan 167 euros. Esta es la factura privada y, como les estamos contando, sigue aumentando porque la factura pública sigue menguando. Todo este es el panorama económico visto desde el nivel macro y desde el nivel micro. Y a partir de aquí, retrovisor y carretera por delante, porque lo que ha habido una vez y otra vez y otra vez, un ministro tras otro, han sido promesas eternas de gasto. La promesa ahora es la de los fondos europeos y nos suena al pasado. España aumentó desde los años 80 y prácticamente hasta los gobiernos de Aznar su gasto educativo. De hecho, aquel aumento fue constante gobierno tras gobierno y hubo una etapa en la que aquella apuesta, especialmente el gasto en educación pública, siguió aumentando. Pero este es un gobierno reformista que entiende que después de haber escolarizado al 100% de los españoles con un esfuerzo muy importante que hicieron los gobiernos de UCD, era el momento de mejorar la calidad de la enseñanza. Pero llegaron los gobiernos de, en aquel momento, José María Aznar, Esperanza Aguirre, ministra de Educación, y comenzó un aumento de gasto que continuó, sí, pero derivado fundamentalmente a conciertos y a escuelas privadas. Hasta el año 2010. En aquel momento llegamos a tocar los 5% de gasto, 5% del PIB destinado a educación. Y entonces llegó la crisis. Y entonces
llegó quien había sido ministro de Educación, Mariano Rajoy. En materia educativa estamos a la cola de los países de la OCDE. Esto es una enorme prioridad, es decir, es el dinero mejor gastado, es lo que más nos importa a los que tenemos hijos o a los que tienen nietos. Y aquello terminó en lo que hemos terminado hoy. En el año 2010 tocamos aquel techo y comenzaron los recortes en educación. 5.600 millones para comenzar aquellos recortes. Los gastos en educación cayeron del 5 al 4,4 y siguieron cayendo. En el año 2013 ese 4,4 pasó a un 4,3 en 2014, a un 4,2 en 2016, a un 4,21 en el año 2018 y aunque en 2019 subió ligeramente, 4,27% del PIB se dedicaba a educación, lo cierto es que en el año 2019 y en el año prácticamente 2020 todavía estábamos peor que en el año 2010. Ha pasado una década y sigue sin alcanzarse aquel gasto educativo. Ahora el Ejecutivo promete llegar a aquel 5%, pero en 2025 lo hacía Pedro Sánchez. Habrá una inversión en nuestro sistema educativo público y nuestra formación profesional sin precedentes. Hablamos de un 70,2% más, un 70,2% más, que se va a traducir en la mayor partida de becas de la historia, con un incremento de 514 millones de euros y un plan de modernización de la formación profesional con una dotación a 4 años de 1.500 millones de euros. El anuncio del Ejecutivo era pasar de 2.876 millones a 4.800, prácticamente aumentar ese 70%, porque había una inversión del Estado que aumentaba, un 7,5%. Pero lo que había sobre todo era una inyección europea monstruosa de 1.803 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Ese dinero nos debe devolver a ese 5%, vuelvo a decir, en el año 2025. Vamos a llegar en ese momento a donde estuvimos en el año 2010, con propuestas que hemos oído y promesas que hemos escuchado en otras ocasiones. Por ejemplo, el Gobierno anuncia ahora que con este dinero habrá educación gratuita de 0 a 3 años, la misma promesa que ya hizo hace muchos años José Luis Rodríguez Zapatero con aquel Plan Educa 3. Asegurar el desarrollo del Plan Educa 3, también en colaboración con las comunidades autónomas, para que en 2012 todos los niños de 0 a 3 años puedan acceder a una plaza de educación infantil. Era el año 2009. Se iban a crear 300.000 plazas para empezar. Todos los niños iban a tener educación gratuita, con 71.000 plazas. Y la nueva crisis, aquel plan pasó a la historia. Ahora llegan las promesas de devolvernos al año 2010. Y llega la pregunta de si esto es suficiente. Francisco García, secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, secretario general. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es dinero suficiente volver al año 2010, en el año 2025, alcanzar ese 5%? Bueno, yo creo que es una estación de paso, pero no es una estación de término, ¿no? Si damos algunos datos de la serie histórica como los que tú has apuntado, tendríamos que decir que nuestros niveles de inversión educativa medidos en porcentaje del PIB están hoy a nivel del año 1990. En 1990 invertíamos en porcentaje del PIB algo más en educación que lo que invertimos ahora. Como dices, entre el 2009, donde invertíamos el 5% del Producto Interior Bruto, y el 2018, donde hemos caído hasta el 4,2%, pues hay un 16,5% menos de inversión educativa. Hay más de 9.000 millones de euros cada año que se están perdiendo de invertir en educación, y podríamos seguir repasando cifras que darían cuenta pues de la magnitud de los recortes, de la magnitud del desaguisado, ¿no? El gasto educativo total, que en el 2018 ascendía a 5.660 millones de euros, estaba sin embargo 3.235 millones de euros por debajo, menos que lo que era el gasto educativo total en 2009. Si hablamos de gasto por alumno, igual. Por lo tanto, el 5% ya lo hemos tenido. Los recortes se lo llevaron por delante. Es una estación de paso, pero no es una estación de término. Nuestro sistema educativo tiene planteados retos
como la escolarización del 03 de educación infantil, como una apuesta imprescindible por la formación profesional para cambiar nuestro modelo productivo y para dotar de oportunidades de empleo cualificado a nuestros jóvenes, que este inicio de curso ponen de manifiesto la falta de plazas en formación profesional. Solo en Cataluña faltan 26.000 plazas, 26.000 demandas insatisfechas de jóvenes que quieren estudiar formación profesional y no tienen plaza. En Madrid serían en torno a 25.000. Por lo tanto, insisto, estación de paso el 5% del PIB, pero no de término. ¿Dónde a determinar cuál es la estación de término? Se lo digo porque España, en términos de OCDE, donde gasta 10 España, Estados Unidos gasta 17, Luxemburgo gasta 24. ¿Dónde está esa estación de término? ¿Cuál es el gasto óptimo? Pues para comisiones obreras y en función de los estudios que hemos venido realizando y de los retos que tiene planteado nuestro sistema educativo, que tendrían que ver, como señalábamos, con la extensión de la educación infantil al 03, la mejora de la formación profesional, pero también la reducción de las ratios, el redimensionamiento de un sistema de becas y ayuda razonable, el establecimiento de medidas de atención a la diversidad, la construcción de centros públicos, porque los recortes han gravitado fundamentalmente sobre la enseñanza pública. Un objetivo de términos razonables sería el 7% del Producto Interior Bruto. Europa aporta ahora dinero. De hecho, el Ejecutivo ha presumido de que el aumento en becas, un 35% más que el año anterior, es el mayor aumento en la historia de la democracia. ¿Estos fondos europeos pueden empujarnos ahí, pueden llevarnos a ese 7%? Estos fondos europeos quizá no nos van a hacer llegar al 7%, pero son una inyección importante que tenemos que invertir con inteligencia, con criterio, con sentido común, que tienen que ir a reforzar justamente algunas de las cuestiones que estábamos planteando aquí, como las cuestiones que tienen que ver con la equidad y la igualdad de oportunidades, el sistema de becas, ayudar en la digitalización de nuestros jóvenes, la apuesta por la formación profesional, y por lo tanto yo creo que esos son los retos que nuestro sistema educativo tiene planteados, pero con los fondos europeos solo no llegaremos al 7% del Producto Interior Bruto, y yo creo que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo como país. Acabas de señalar que Estados Unidos, donde España gasta 10, Estados Unidos gasta 17. Hay algunos que teorizan que más gasto no significa necesariamente mejor calidad. Bueno, esto siempre sería discutible. Lo que es seguro es que menos gasto siempre garantiza peor calidad. Todo esto que estamos hablando es el nivel macro. Digo que quien nos esté escuchando probablemente se ha quedado con eso de 1.300 euros la matrícula, 335 los gastos escolares y 167 los libros. 50% más de gasto privado. Ha aumentado un 50% el gasto de las familias, mientras ha menguado el gasto del Estado. Estamos en una privatización encubierta. Estamos en un copago educativo encubierto. Sin duda. Las cifras de algunos estudios que nosotros hemos manejado señalan, como es evidente por otra parte, que menos gasto público significa más gasto privado, más gasto de las familias. En un estudio que presentamos hace 2 años, hablo de memoria, a medida que se iba reduciendo la inversión pública, las familias hace 3 años habían acabado gastando en conjunto unos 4.000 millones de euros más en educación. ¿Qué ocurre? Primero, que puede gastar en educación quien tiene para hacerlo. Quien no tiene para hacerlo está inerme, y por lo tanto los alumnos en situación y las familias en situación de desventaja social no pueden acudir con un incremento del gasto privado al decremento del gasto público, y eso genera situaciones de desigualdad. ¿Quién paga los recortes educativos? Pues los que provienen de entornos sociales más desfavorecidos, porque lo que se lleva por delante los recortes son justamente la medida de atención a la diversidad, las becas y ayudas. Y para terminar y contestando a lo que preguntabas, hemos detectado que dentro los recortes lo que están aparejando es la privatización del sistema educativo en segmentos, además, no solo de la educación obligatoria a través de más conciertos, sino también y señaladamente en segmentos de educación no obligatoria, como la educación infantil 03 o la formación profesional, que a través de fórmulas de cheque, desgravaciones fiscales, becas y ayudas están derivando una parte de la demanda hacia la escuela pública, donde la escuela pública no lo atiende, lo están derivando a la privada con estas fórmulas que no pagan el coste completo de la plaza escolar, la familia tiene que pagar. Hoy
¿qué pueden hacer las familias de Cataluña, de Madrid, de Murcia, que no tienen sus hijos plazas en formación profesional? Pues ir o dejar que su hijo abandone los estudios o ir a la oferta privada. Y entonces el que puede dar la oferta privada se lo tiene que pagar y volvemos a la ecuación de privatización, menos gasto público, más gasto privado, más inequidad y más desigualdad. Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Francisco García, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hoy todas estas son las cifras que están detrás de este sonido, el de la vuelta al cole. Sigue faltando dinero público, mucho, y sigue siendo necesario cada vez más dinero privado, 50% de aumento de gasto en una década, lo que las familias destinan a las escuelas. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.